Por ejemplo, aquí, para resolver los ejercicios que acabo de mencionar, ¿qué es lo que tenemos que recordar? La derivada de una función, ¿cómo está definida? ¿A qué es igual? De acuerdo a su definición, decimos que la derivada es el límite de f de x más h menos el f de x sobre h cuando h tiende a 0. ¿Cierto? Ya está. Esto es lo que tenemos que recordar. La derivada de una función está dada en función a un límite. Bien. ¿Qué más? Para resolver los ejercicios de recta tangente, sabemos que la interpretación geométrica de una derivada, ¿cuál es? Tenemos que una derivada es igual a la pendiente de la recta tangente. Esto también siempre deben de recordarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? También hemos visto algunas reglas, ¿no? De las derivadas, álgebra de derivadas, es decir, cuando tenemos una suma o resta de funciones y me dicen derivar esa expresión, eso es igual a derivar cada uno de los términos, ¿no? La derivada de f más o menos, dependiendo de lo que nos den en el ejercicio, la derivada de la otra función. ¿Qué más debemos de recordar? La derivada de un producto, ¿sí? La derivada de un producto. A ver, si tengo f por g, su derivada, ¿a qué va a ser igual? Tendríamos derivada de f por g más f por la derivada de g. Ya está, la derivada de un producto. ¿Qué más? También tenemos que recordar la derivada de un cociente, de una división. ¿Esto qué es igual? Esto es la derivada de f, ¿no? La derivada del numerador, que en este caso es f, por el denominador, menos, ¿no? En el producto es más y en la división es menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Esto es lo que tenemos que recordar, ¿no? Y además de ello, bueno, cuando no nos piden hallar la derivada usando la definición, dije que podemos utilizar la tabla de derivadas, ¿cierto? La tabla de derivadas, ¿no? ¿Qué fórmulas les di de la tabla de derivadas? Les había mencionado que la derivada de una constante es igual a 0, ¿no? Es decir, la derivada de cualquier número, por ejemplo, la derivada de 5, 0, la derivada de un medio, 0, la derivada de raíz cuadrada de 2, 0. La derivada de pi, 0, ¿no? Es un número, su derivada, 0. ¿Qué más habíamos visto? La derivada de x. ¿Cuánto es? 1. Cuando tengan un número por una función y necesiten derivar, la derivada, ¿a qué va a ser igual? A la constante queda igual y solo se deriva la función, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si me dicen la derivada de 2x, ¿cuánto es? 2. La constante queda igual y derivo solo la función que sería x. La derivada de x, 1 por 2, me va a quedar 2, ¿cierto? Bien. También vimos la derivada de una potencia. Esto que es igual. Hemos dicho que el exponente baja, ¿no? Pasa acá a multiplicar.
Entonces tendremos n por x elevado a la ¿cuánto? Ahora al exponente le restamos una unidad, dijimos. O sea, aquí tengo n menos 1. ¿Sí? Bueno, aquí también les mencioné que yo acostumbro a colocar aquí por la derivada de la base, que en este caso es x, ¿no? Pero ustedes dirán, si la derivada de x es 1, ya no es necesario escribirlo. Es cierto, ya no es necesario escribirlo, por eso es que en algunos textos ustedes van a encontrar simplemente la derivada de x a la n por x a la n menos 1, sino que yo coloco aquí solo para tenerlo presente, para tenerlo en cuenta, que realmente aquí va por la derivada de la base, sino que en este caso, como la base es x y su derivada es 1, ya no se escribe. Pero vamos a ver posteriormente que algunas veces este x, esto ya no es x, sino podría ser otra función, no sé, cn o logaritmo natural o x cuadrado más 5, que ya es una función, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos que derivar la función que nos hayan dado. Pero bueno, aquí por el momento es x, por lo tanto simplemente quedaría n por x a la n menos 1. Ya está. Recordando todo esto, entonces vamos a poder resolver los ejercicios. ¿De acuerdo? A ver. Tenemos. Aquí dice, usar la definición de derivada para calcular lo que se indica. Usar la definición, o sea, tengo que hallar la derivada en función al límite, ¿cierto? X al cuadrado más 3x más 4. A ver. X cuadrado más 3x más 4. O sea, usando la definición, es decir, esta expresión, ¿no? Bien, ¿cuánto fue? X cuadrado más 3x más 4. X cuadrado más 3x más 4. Este es el f de x, ¿no? Y me piden hallar la derivada usando la definición. ¿Qué significa? Que debo de encontrar la derivada haciendo uso del límite, ¿no? Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, ¿no? Menos el f de x sobre h. Ya está. El f de x nos lo dan, aquí está. Entonces, el f de x más h nomás nos faltaría encontrar, ¿no? ¿Cuánto será el f de x más h? Si f de x es x cuadrado más 3x más 4, el f de x más h, ¿a qué va a ser igual? 4, ¿sí? A ver, entonces, f de x más h sería x más h al cuadrado más 3 más 3 por x más h más el 4, ¿cierto? Ya está. Bueno, ahora sí voy a reemplazar nada más acá en la definición, ¿no? Entonces, esto nos va a quedar límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Y eso ya lo tenemos aquí. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, lo voy a escribir. Bueno, voy a escribirlo igual, como está. Tendría entonces x más h al cuadrado más 3 por x más h más 4. Ya está, ya escribimos esta parte. ¿Qué más dice? Menos, coloco menos el f de x. El f de x también ya lo conocemos, pero aquí deben de tener cuidado, ¿no? Porque generalmente dicen menos el f de x y copian igualito, x cuadrado más 3x más 4 y ya está.
Pero aquí deben tener en cuenta que este signo menos va a afectar a todo lo que viene a continuación. Entonces, tendría que escribir al f de x entre paréntesis. Y si no quiero escribir el paréntesis, significa que a todo ya le debo de ir cambiando de signo. ¿Sí? Entonces, bueno, yo le voy a colocar el paréntesis. Menos x cuadrado más 3x más 4. ¿No? Todo esto sobre h. Ahí está. Bien. Ahora, bien, ya reemplazamos todo y ahora nos quedaría calcular este límite. Cuando voy a calcular el límite me dicen que h es igual a, debo de reemplazar h por 0. Entonces reemplazo aquí h, me quedaría x al cuadrado, ¿no? Acá reemplazo h0, me quedaría 3x. Y bueno, acá el más 4. Pero si se dan cuenta, menos, acá se va a simplificar todo, ¿no? Porque me quedó x cuadrado con menos este x al cuadrado se van. El 3x con este que por el signo que tengo acá adelante se convierte en menos 3x. 3x menos 3x, 0. Y aquí 4 menos 4 también se va. Y h0, o sea, me va a quedar 0 sobre 0. Indeterminado, ¿cierto? Pero cuando tengo límites indeterminados, ¿qué significa? Que aquí a esta expresión debo de factorizarla, simplificarla, racionalizarla, bueno, dependiendo de lo que me hayan dado, ¿no? En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tendría que resolver este binomio al cuadrado, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, límite cuando h tiende a 0. Resolviendo esta potencia, ¿qué nos quedaría? El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ya está. Aquí 3 multiplica todo este paréntesis, es decir, multiplica a x y también a h. Entonces tendría más 3x más 3h. Ya está. Más 4, lo copiamos igual. Y aquí voy a borrar el paréntesis, entonces voy a cambiarle de signo a todo lo que está dentro del paréntesis, es decir, me quedaría menos x cuadrado menos 3x menos 4, ¿no? Ya está todo sobre h. Bien, ¿tenemos algo que simplificar? Sí, el x cuadrado con el menos x, con este de aquí, se van. ¿Qué más? Aquí tengo menos 3x y por acá más 3x también se van. Por acá tengo menos 4 y acá más 4 también. ¿Qué es lo que nos quedó? ¿Qué nos queda? Esto sería igual a límite cuando h tiende a 0. Y acá nos queda 2xh. ¿Qué más? Más h al cuadrado. Más 3h, ¿no? ¿Está bien? Todo sobre h, ya está. Pero aquí observo esta expresión y me doy cuenta que arriba en el numerador tengo todos los términos tienen h. Acá tengo h, h y h. ¿Qué significa? Como en el denominador también tengo h, puedo simplificar, ¿no? Todos los términos, puedo simplificar. O algunos prefieren sacar factor común h y luego simplificar. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, si simplifico aquí directo, tendría esta h se va, aquí me simplifico una, me queda una, acá simplifico y este también se va. Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? Límite, cuando h tiende a 0, ¿de cuánto? ¿Qué nos quedó? 2x más h más 3. Ya está. Después de haber simplificado todo, vamos a reemplazar otra vez h igual a 0. Reemplazando h igual a 0, simplemente acá reemplazamos, esto se anula,
Y me quedaría entonces, ¿cuánto? 2x más 3. ¿No? Ya está. Eso es lo que tienen que hacer con todos los ejercicios. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? A ver, por favor, les agradecería que me contesten. Por mi parte no, profesora. No, profesora, ninguna. ¿Puedes regresar a la pizarra? Sí. Acá está la pizarra. Dígame en qué parte tiene duda. Nada, había visto mal. Ya. Bien. Entonces, así como yo he resuelto este ejercicio, así ustedes van a hacer... perdón, aquí me dicen hallar la derivada en 1 es la pregunta, ¿no? Ya, entonces solo falta un paso, ¿no? Ya tenemos cuánto es la derivada, simplemente tendríamos que reemplazar, ¿no? X igual a 1. Ahí está. Porque lo que nos piden... Ya. La pregunta que nos están haciendo es hallar la derivada en el punto 1. Entonces, lo único Profesora, ¿y la derivada 1 sería 5? Entonces, Claro. Ajá. ¿Qué tendría que hacer? Simplemente reemplazar, ¿no? Esta es la derivada. Aquí reemplazo x igual a 1. Es decir, nos quedaría 2 por 1 más 3. ¿Y eso cuánto es? 5. Esta es la respuesta. ¿Sí? Bien. Entonces, de esta misma forma, ustedes van a resolver estos ejercicios. ¿Sí? Ahora, en la parte 3, como pueden apreciar, es lo mismo, sino que recuerdan, el h es la variación de x. En lugar de escribir h, ahora acá, bueno, en el ejercicio está como variación de x, ¿no? Y es lo mismo. ¿Qué me piden? Resolver, calcular este límite, ¿no? 3 más variación de x, a ver. Tres más variación de x al cuadrado menos 9 sobre variación de x, ¿no? El límite cuando variación de x tiende a 0. Esto nos piden calcular, ¿no? ¿Está bien? 3 más variación de x al cuadrado menos 9 sobre variación de x cuando variación de x tiende a 0. Ya está. Esto, que si nos damos cuenta es la derivada, ¿no? Es la derivada. Entonces, la derivada en el punto 3. Acá está también está siendo evaluada en el punto 3. Bueno, entonces, ¿y cómo calculamos? Es un límite. Ustedes ya vieron límites. A ver, cuando la variación de x tiende a 0, reemplazo variación de x por 0, ¿no? Y aquí me quedaría 3 más 0, 3 al cuadrado, 9. 9 menos 9, 0 sobre variación de x, que es 0, 0 sobre 0, indeterminado. Pero ya sabemos que cuando nos queda el indeterminado, ¿qué tenemos que hacer? Resolver la función que nos hayan dado, ¿no? Esta expresión. Entonces, esto sería límite cuando variación de x tiende a 0.
Perdón. Ejercicio, disculpe, en este ejercicio mi resultado fue f' de x, 6. F' de X, 6, así, igual a 6. Sí, es igual. Ya. Ujú. Sí, a ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Qué hacemos? Resolver, ¿no? Tendría que resolver esta potencia. Sería 3 al cuadrado, 9, más el doble de este producto, que sería 6 variación de X, ¿cierto? Más variación de X al cuadrado, ¿no? Menos 9, todo sobre variación de X. Ya está. ¿Podemos simplificar algo? Sí, ¿verdad? 9 con menos 9. Ya está. Luego, ¿qué hacemos? Miren, tengo variación de X y en el denominador también. ¿Qué significa? Que puedo simplificar, ¿no? Entonces, simplificamos. Ya está. ¿Y qué es lo que nos queda? Esto sería, aquí nos quedó 6 más, y acá nos quedó variación de X, ¿no? Ya está. Entonces, reemplazamos variación de X con 0, ¿y qué es lo que nos queda? Aquí sería 6 más 0, ¿no? 6. Ya está. ¿Cuánto sale? 6, ¿no? Como menciona su compañera. Esto es la derivada evaluada en 3. ¿Cómo sé que es en 3? Porque la fórmula es f de x más h, ¿no? El variación de x sabemos que es el h y el x acá vale 3. Por eso digo, la derivada en 3 es 6. Ahí está. ¿Alguna pregunta? No, profesora, ninguna. Ujú. Bien, entonces así tienen que resolver todo, ¿no? Es calcular estos límites, como dice acá en el ejercicio. Calcular el límite, ahí dice. Bien. Ya, en la parte 4. Dice, calcular la Profesora, ¿puede derivada de poner la los... pizarra? ¿Alguna pregunta? Eh, ¿Alguna pregunta? Profesora, ¿de dónde salía el 6? No lo entendí muy bien esa parte. Este 6, la respuesta, el de acá, De arriba, del 9 más 6. este. Ya, a ver. Lo único que estoy haciendo es resolver este binomio al cuadrado, ¿no? Es como si tuviese, ustedes recuerdan el a más b al cuadrado, ¿esto a qué es igual? A al cuadrado más el doble de a por b más b al cuadrado. Eso es lo que estoy aplicando aquí. A al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, que me dio 9, más el 2 por a por b, o sea, 2 por 3 por variación de x. ¿Cuánto me queda? 6 variación de x, más variación de x al cuadrado. Lo único que hice es aplicar esta fórmula. ¿Sí? ¿No? Resolví todo esto, que es hasta aquí, y luego sigue menos 9, que lo copié igual. Sobre variación de x, ahí está. Ahora sí. Sí, profesora.
Ya. Bien. Entonces, continuamos. En la parte 4 nos piden calcular la derivada de las funciones dadas, ¿no? La derivada de esta función, por ejemplo. Bien. Como pueden apreciar, acá no me está diciendo calcular la derivada usando la definición, ¿no? Como en el ejercicio, como aquí en la parte 2. Aquí me dice usar la definición, o sea, teníamos que derivar usando límites, ¿no? Porque esa es la definición de derivada, con límites. Pero aquí en la parte 4 simplemente me dice calcular la derivada de las funciones dadas. Es decir, que obviamente si no me piden hallar la derivada usando la definición, lo que yo utilizo es la tabla de derivadas porque es más, nos ahorra cálculo, ¿no? El tiempo. Entonces utilizamos la tabla de derivadas. Es más, como pueden apreciar aquí, tenemos una división, ¿cierto? Tendríamos que aplicar la derivada de una división. Eso ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Qué tipo de función les han dado? Porque hay reglas, ¿no? Para algunas funciones que debemos de aplicar. Entonces, aquí esta función es una división y nosotros hemos visto, ¿no? Al inicio hice un repaso donde cuando se tiene una división hay una regla que se debe de cumplir, ¿cierto? A ver, 2x cubo menos 3x. Dos x al cubo menos 3x más raíz cuadrada, creo que era, ¿no? Más raíz cuadrada. Sí, profesora. Más raíz cuadrada. -1. Menos 1. Ya está, gracias. Bien, entonces la derivada de esta función, como les había mencionado al inicio, ¿no? Aquí, cuando tengo una división y me dicen hallar su derivada, yo tengo que aplicar esta fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? ¿No? Que aquí, al momento en que voy a derivar, debo de hacer uso de esa fórmula, ¿no? La derivada de una división. ¿Qué dice la derivada de una división? Que debo de derivar el numerador, o sea, aquí tendría 2x al cubo menos 3x más raíz cuadrada de x menos 1. Esto debo de derivarlo, ¿no? La derivada del numerador por el denominador, o sea, por x, menos el numerador, ahora lo coloco igual, ¿no? No lo vamos a derivar, simplemente lo escribo tal como está. Ya está, el numerador por la derivada del denominador ahora, es decir, por la derivada de x. Todo esto sobre el denominador, es decir, en este caso x al cuadrado. Ya está, esa es la fórmula, ¿no? ¿Qué significa ahora? Que voy a seguir derivando donde me indica derivada, ¿no? Es decir, tendría que derivar aquí esta parte, porque esta tiene el símbolo de derivada, el resto lo voy a ir copiando igual, aquí lo copio igual, esta parte tengo que derivarla, y el resto lo voy copiando igual, ¿no? Entonces tendría derivada de f igual, aquí, empiezo a derivar, tengo potencias, ¿no? Miren, potencias, y ya hemos visto la derivada de una potencia, que hemos dicho, el exponente baja, entonces tendría el 3 baja, pero como acá ya tengo el número 2, sería 2 por 3, 6. Y ahora al exponente le restamos una unidad, ¿no? Eso dice la regla, que al exponente debo de restarle 1. O sea, si tengo 3 menos 1, ahora me va a quedar 2. Menos, ¿no? Menos, copié igual, menos. La derivada de 3x
Y hemos visto también, ¿no?, que la derivada de x es 1. Por 3 me va a quedar 3. Más la derivada de raíz cuadrada de x. Si bien es cierto, no nos han dado la fórmula de la derivada de una raíz, pero cualquier raíz nosotros lo podemos expresar como potencia, ¿cierto? Entonces, si tengo raíz cuadrada de x, esto es lo mismo que x a la 1/2, ¿cierto? Esto es x a la 1/2. Entonces, cuando derivo el exponente, que es 1/2, baja, ¿no?, por x elevado a la ¿cuánto? 1/2 menos 1 sería, ¿no? Y 1/2 menos 1, ¿cuánto es? Menos 1/2. Ya está. Ya derivamos la raíz cuadrada. Luego, ¿qué tendríamos que derivar? 1. ¿Y cuánto es la derivada de 1? La derivada de un número, 0. 0. Ah, 0. 0, muy bien. Ya está, ya derivé todo. ¿Qué sigue aquí? X, copio lo mismo X, ¿no? Y aquí también copio lo mismo porque no tengo que derivar. 2x al cubo menos 3x más la raíz cuadrada de x menos 1. Todo esto es multiplicado por la derivada de x. ¿Y cuánto es la derivada de x? 1. 1. 1, ¿no? Que bueno, ya no se escribe, ya no es necesario escribirlo. El 1 ya no lo colocamos. Entonces me quedó así. Y todo esto sobre x al cuadrado. Ya está. Entonces, bueno, ahora que me quedaría solo aquí multiplicar y ver si es que algo se puede simplificar, ¿no? Y eso sería la derivada. No hay nada más que hacer. ¿No? Bueno, a ver, voy a multiplicarlo para que... Aquí, a cada uno de estos términos lo vamos a multiplicar por x. Entonces, aquí nos quedaría 6x cuadrado por x, nos va a quedar 6x al cubo, menos 3 por x, 3x. Y aquí 1/2 por x a la menos 1/2 por x. ¿Cuánto nos da x a la menos 1/2 por x? Bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? Sería menos 1/2 más 1. Esto, ¿cuánto quedaría? X a la 1/2, ¿no? Ya está. Bien, y aquí no hay nada aquí para multiplicar, entonces como delante tengo el signo menos, le voy a cambiar de signo a todo lo que esté dentro. Entonces aquí nos quedaría menos 2x al cubo más 3x menos raíz cuadrada de x más 1. Todo esto sobre x al cuadrado. Ya está. ¿Podemos simplificar algo? A ver qué dicen. 3x. 3. 3x, ya está. ¿Qué más? Y ahora podríamos aquí sumar, ¿no? Agrupamos 6x cubo menos 2x cubo. ¿Cuánto nos queda? 4x cubo. Ya está, 4x al cubo. Ya está este como el de acá. Luego, miren, este x a la 1/2 es raíz cuadrada de x, ¿no? Tenemos raíz cuadrada de x sobre 2 menos raíz cuadrada de x. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos quedaría? Menos raíz cuadrada de x sobre 2, ¿no? Menos 1/2 raíz cuadrada de x.
Ya está este con este. ¿Qué más? Sería más 1, ¿no? Más 1. Y todo esto sobre x al cuadrado. Que si alguien desea este x al cuadrado, igual lo puede subir acá como un x a la menos 2, ¿no? X a la menos 2 por 4x cubo menos 1/2 por raíz cuadrada de x más 1. Y bueno, esto, propiedad distributiva, ¿no? Este x a la menos 2 multiplicaría a todos los términos del paréntesis. ¿Y eso cuánto sería? X a la menos 2 por 4x al cubo, ¿cuánto queda? 4x, ¿no? Porque, ajá, en producto los exponentes se suman, ya está. Luego sigue menos 1/2, y ahora x a la menos 2 por raíz cuadrada de x, o esto es x a la 1/2, ¿no? ¿Cuánto queda? Menos 2 más 1/2. ¿Cuánto sería x a la cuánto? Menos 3/2. 3/2. Ujú. Ya está. Y luego x a la menos 2 por 1, x a la menos 2. Ya está. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, primero es identificar qué función, qué regla vamos a aplicar, ¿no? Aquí esto hicimos división, ¿no? Acá, en el segundo, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, tengo restas y sumas, simplemente derivar cada uno de estos términos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, así lo mismo para todos, ¿no? Y la parte 5 nos dicen también determinar si la función dada es derivable, bosquejar la gráfica. Aquí, como tengo funciones por partes, para que sea derivable, ¿qué tiene que cumplirse? Que las derivadas laterales son iguales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, bueno, en la 1 dice valor absoluto de x menos 3. Ya está. Valor absoluto de x menos 3, ¿no? Entonces, pero alguien lo verá así, dice, no, pero está definido solo de una forma. No, no está definido de una sola forma, porque el valor absoluto, ustedes ya saben que se descompone en 2. Podría ser lo mismo, o sea, x menos 3, ¿cuándo? Cuando x menos 3 es mayor o igual que 0. O podríamos cambiarle de signo, es decir, menos x más 3, ¿cuándo? Cuando x menos 3 sea menor que 0. ¿Ven? Y ya tenemos dos funciones. Y si necesito saber si es diferenciable o no, tendríamos que aplicar los límites laterales, las derivadas laterales, ¿no? Entonces, cuando digo f' de x, ¿esto qué va a ser igual? Derivo aquí esta función. ¿Cuánto nos quedaría derivada de x menos 3? Derivada de x, ¿cuánto es? 1. 1 menos, la derivada de 3 es 0, simplemente me queda 1. ¿Sí? 1 cuando x es mayor o igual que 3. Esto pasa al otro lado, ya está. Luego, la otra función, lo mismo, derivo. ¿Cuánto me quedaría? Menos x, su derivada,
la derivada de menos x sería menos 1, más la derivada de 3, que es 0, ya no se escribe, simplemente nos quedó menos 1. ¿Esto cuando? Cuando x es menor que 3. Ya hallamos las derivadas laterales y lo que hacemos es compararlas, ¿no? Tenemos 1 y tenemos menos 1. Estos son diferentes. Por lo tanto, ¿qué decimos? F no es derivable, ¿no? ¿Dónde? ¿En qué punto? En x igual a 3, porque justo acá ocurre el cambio, ¿no? En 3. Ya está. Eso. ¿Preguntas? Y bueno, eso es lo que tenían que hacer, ¿no? No hay más. Preguntas. Profesora, en la instrucción 5 también tenemos que hacer la gráfica. Ah. Sí, bosquejar la gráfica. Ya. Bien. Bosquejar la gráfica de la función. Ya está. Bien, ya está. Bien, como ustedes ya saben, para bosquejar la gráfica de alguna función, lo clásico que hacemos es utilizar una tabla de valores, ¿cierto? Tendría X y aquí tengo Y, sino que bueno, aquí en las funciones por partes debemos de tener cuidado, ¿no? Porque cuando X es mayor o igual que 3, la función vale X menos 3, y cuando es menor que 3, la función vale menos X más 3, ¿sí? Es decir, cuando nosotros tenemos una tabla de valores, lo que hacemos es colocar acá valores para X, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría decir aquí 1, 2, 3, ¿sí? Otra vez, como en 3 ocurre el cambio, considero dos valores de 3, ¿ya? Ahora les explico por qué. Tengo 3, 4, 5, por ejemplo, ¿no? Ya está. Entonces necesito encontrar el valor de Y para estos valores de X, ¿no? Entonces, cuando X es 1, tendría que ver X igual a 1 en cuál de las dos partes se encuentra, ¿no? ¿En la primera o en la segunda? X igual a 1, ¿dónde la encuentro? En la segunda. En la segunda, ¿no? X menor que 3, 1 está aquí. ¿Qué significa? Que esta es la regla que debo de utilizar, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Sería menos 1 más 3, ¿cuánto es? 2. Cuando X es 2, ¿dónde reemplazo? ¿En la primera o en la segunda? En la segunda. En la segunda, aquí. Entonces tendría menos 2 más 3. ¿Cuánto nos queda? 1. 1. Bien. Luego X3 tengo. Miren, he colocado 2 veces 3. ¿Por qué? Porque justo en X igual a 3 ocurre el cambio de regla de correspondencia, ¿sí? Entonces, yo voy a calcular el 3, que es el punto donde ocurre el cambio, lo voy a reemplazar en las dos, ¿sí? Sino que en una parte lo voy a considerar
abierto y en la otra cerrado, dependiendo de dónde esté la igualdad, dónde está el x igual a 3. Donde esté el x igual a 3, yo voy a considerar ese, al momento que grafique, cerrado, y en el otro, abierto. ¿De acuerdo? Es decir, aquí x igual a 3, si lo reemplazo aquí en esta parte, ¿cuánto me va a dar? Menos 3 más 3, 0, ¿cierto? Ya está. Y reemplazo 3 en la otra regla de correspondencia. ¿Cuánto es? ¿Cuánto me va a quedar? 0. También 0, ¿no? Este lo reemplacé en el menor que 3, o sea, yo diría aquí lo que me hubiese salido aquí abierto, ¿no? Porque lo he reemplazado aquí. Aquí no está el x igual a 3, sino que como justo es el cambio, el límite donde ocurre el cambio, igual lo he reemplazado aquí, pero teniendo en cuenta que al momento de graficar este punto lo voy a considerar abierto, porque en realidad aquí no pertenece. Mientras que en el otro, cuando he reemplazado 3, también he obtenido 0, pero este ahí sí será cerrado, ¿no? Cerrado porque aquí sí tengo la igualdad. Ya está. Luego, x4. ¿Dónde voy a reemplazar x igual a 4? En la primera regla de correspondencia, ¿no? Aquí se encuentra x mayor o igual que 3. Entonces, tendríamos 4 menos 3, 1. Y luego, 5, 5 menos 3, 2. Ya está. Y estos puntos que encontré son los que los vamos a ubicar en el plano cartesiano, ¿cierto? Ya está. Ubicamos 1,2 aquí, ¿no? 1,2 por acá. Tengo aquí un punto. Ya, ¿qué más? 2,1. Por acá estará 2 y el 1 aquí, es decir, por acá. Ya. ¿Qué más? 3,0. Por acá está el 3. Y aquí, abierto, dije, ¿no? Entonces, ahí está. Esto es para una parte de la función, ¿no? Entonces, estos 3 puntos pertenecen a una sola parte. Entonces, cuando yo ya tengo los puntos, ¿qué hacemos? Simplemente ahí unimos, ¿no? Ahí está. ¿Y qué más tenemos aquí? 3,0, pero ya cerrado, que es justo en este ejemplo, justo coincide, ¿no? Entonces, y es cerrado, ¿qué voy a hacer? Simplemente lo pinto ahora, pues, ¿no? Porque para un lado es abierto, pero con el otro ya lo tapó, ¿no? 3,0. Luego, ¿qué más? 4,1. Bueno, 4,1 por acá estará, ¿no? Y 5,2, bueno, ya no alcanza, será, ahí está, ¿no? Y ahí está, esa es la gráfica de la función, ¿no? Como ya es conocido, sabemos que la función valor absoluto de x es una v, ¿cierto? Sino que acá, como me dicen valor absoluto de x menos 3, ha sido trasladada 3 unidades hacia la derecha, y ahí está. Bueno, de esta forma es como podemos bosquejar las gráficas de las funciones. Y bueno, además de esto, ustedes también han trabajado podrían apoyarse con algún graficador, ¿no? Que podría ser el GeoGebra, ¿no? Que creo que es el que ya han utilizado, ¿no? El GeoGebra, ya saben, a lo mejor ustedes lo tienen, la aplicación la pueden descargar en su celular, ¿no? O de lo caso contrario, también pueden utilizar, ya saben, en línea, es gratuito, ¿no? Ahí está.
valor absoluto de x menos 3. Ahí está, ¿no? Miren, en 3, una v, que ahora el vértice está en 3, que eso es lo que habíamos hecho, ¿no? Ahí está, 3, este es 3 y ahí